sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface.
Hola familia, ¿qué tal? Gracias por permitirme entrar en sus hogares y poder traerles este pequeño cierre de estas enseñanzas que lleva por título un proceso que dura toda la vida, la confianza en Dios. Resumiendo un poquito las clases anteriores, que son 3, empezábamos hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el cual el Mesías, Jesús, Yeshua, habla a sus discípulos y les dice: estas cosas se ha hablado para que en mí tengan shalom. Y hablábamos un poquito acerca de lo que esta palabra en hebreo tenía una raíz en el cual se podía exprimir un poco más o sacar un poco más el conocimiento de esta palabra, en la cual habla de una retribución, algo que es inmerecido y que Dios nos los da. También habla de una integridad, la palabra shalom, y por supuesto al final la palabra paz. Entonces fuimos abordando cómo es que esta palabra se puede ir entrando en nuestra estructura de pensamiento y poder enseñarla a nuestra familia, a modo de que pueda convertirse en una cultura para nuestra familia, en la cultura del reino. También hablábamos de la importancia de la que era confiar todas las áreas de nuestra vida a Dios, no solamente en lo ministerial, sino principalmente en lo familiar y todo en lo financiero, en lo ministerial, porque habla de una plenitud. De eso habla la palabra shalom. También estuvimos hablando acerca de cómo es que podemos aplicar esto poco a poco a nuestra familia. Y veíamos que cuando nosotros conocíamos quién es Dios, los atributos que Él tenía, que Él era poderoso, que Él tenía el gobierno victorioso, que están expresadas en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, en donde hay una lista muy hermosa, muy gloriosa de los innumerables atributos de Dios. Después hacíamos mención en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, en el cual diciendo que es bueno, Dios es bueno y es fortaleza en el día de aflicción y conoce a los que confían en Él. Es decir, que definitivamente en nuestro sendero, en el sendero que estamos en Dios, en Jesús, en el Mesías, habrá momentos en los cuales se nos impulse o se nos quiera forzar a salir del camino, llamado aflicción, angustias, pero Él dice que nos fortalece en el día de la aflicción, es decir, todas aquellas cosas que podamos estar pasando, incluso ahorita que puedas estar pasando alguna situación que te pueda estar causando aflicción, confía en Él. Recuerda Nahum capítulo 1 versículo 7, Él fortalece en el día de la aflicción y conoce a los que confían en Él. Y después hablábamos de cómo el salmista en el Salmo 138 habla de dónde va a venir el socorro, reconociendo primeramente que quizá las circunstancias que lo podían estar agobiando cuando escribió este salmo eran mayores de las que sus fuerzas podían resolver. Miraba hacia lo alto y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y todo esto habla en el Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice: alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi auxilio? El auxilio viene de parte de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y para finalizar, en la clase número 3, hablábamos de cómo es que cuando podemos conocer aquel en el que confiamos, que es poderoso, que nos declara y que hace una declaración que somos propiedad suya, podremos entonces descansar en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, cómo es que Dios habla a través del apóstol Pedro y dice definitivamente, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os exalte, echando confiadamente toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hablábamos un poco de lo que la palabra cuidado tenía como sinónimos: la palabra vigilante,
la palabra esmero, la palabra labor, encargo. Entonces todas estas palabras se pueden englobar en cuidado, en cómo Dios tiene un interés particular por sus hijos. Y definitivamente, cómo es que nosotros podemos enseñarle esto a nuestros hijos para que se entre como una estructura de pensamiento y que dé como un fruto una cultura, la cultura del reino. Y al final, bueno, estábamos hablando de cómo es que en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Dios dice que somos pueblo santo, escogido por Él, somos propiedad suya. Y dice una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Es decir, si estás pasando una circunstancia en la cual pueda estarte generando angustia, aflicción, solamente quiero recordarte una cosa. Tú y tu familia le pertenecen a Dios. Tu familia es exclusiva de Dios. Y si Dios dice que es la familia que le pertenece, Él tiene provisión y tiene todo resuelto. Confía en Él. Y bueno, para finalizar ya este cierre de clase, de una pequeña enseñanza de lo que es la confianza y un proceso que definitivamente va a durar toda la vida y que usted es el mejor ejemplo en el cual Dios está haciendo la obra y que usted definitivamente va a confiar en Dios, simplemente es usted, ¿ok? Y su familia también. Pero quiero ayudarle dejándole unos pequeños aportes de lo que la Biblia, de lo que la estructura de pensamiento de Dios, que es la Biblia, dice acerca de esto. Entonces estuvimos hablando de todo esto y hablábamos de la importancia de depositar todas nuestras angustias y todo aquello que podemos y que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Hablamos de que Él tiene cuidado de nosotros, como ya lo mencionamos. Ahora, enseñemos a nuestros hijos y a nuestra familia que los que confían en Dios no son avergonzados. Acompáñame al Salmo 25, versículo 3. Salmo capítulo 25, versículo 3. Dice: nadie que confía en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Lo que más me gusta es esto: nadie que confía en ti será jamás avergonzado. Enséñale a tus hijos que confiar en Dios nunca seremos avergonzados. Los que confían en Dios no serán avergonzados. No confíes en lo grande, en lo grande, en el ser humano que no puede salvar, que no se puede salvar. Su aliento sale, él vuelve al polvo. En ese día sus planes quedan en nada. Feliz es aquel cuya ayuda es el poderoso de Jacob, cuya esperanza está en Dios. Salmo capítulo 146, versículo 3 al 5. Entonces, ¿cómo podemos pasar la confianza de la que hablamos las clases anteriores a los hechos y se pueda hacer como una cultura para nuestra vida? Muy sencillo, en casa, que tus hijos, que tu familia, que tu esposa y todo aquel que pueda estar en un contacto directo y frecuente contigo puedan ver que tú realmente confías en Dios. ¿Y cómo es esto? Simplemente, y algo tan sencillo como en el área financiera, que tus hijos puedan ver que tus finanzas están en manos de Dios. Porque definitivamente la gente que no conoce y que está lejos de Jesús, que está lejos de Dios, su corazón lo tiene puesto en su tesoro, en las riquezas. Pero nosotros que tenemos todo, nuestro corazón no está en las riquezas, sino está en aquel que nos da todo eso. Enséñale a tus hijos que ellos puedan ver que antes de venir a la congregación, que antes de venir a esta casa, como familia preparan su diezmo, preparan su ofrenda,
preparan su primicia. Llevamos más de 3 ocasiones en las cuales como familia practicamos la primicia. Y en todas y cada una de ellas Dios ha hecho algo maravilloso. Que tus hijos puedan ver que obedecer, que confiar el área financiera, que es lo más difícil. No es nada fácil que el hombre, y hablo de la persona masculina, de nosotros como varones, confiemos el área financiera. No es fácil, pero aquel que confía y deposita esta área que es tan delicada en manos de Dios, quizá estamos hablando de que tiene un 50% del trabajo ya hecho. Enséñales a diezmar a tus hijos, enséñales a ofrendar, enséñales que cuando se tome una decisión, sí se tome de acuerdo a lo que la Biblia dice, y esperar la confianza, esperar la respuesta basada en la esperanza de lo que dice su palabra. Enséñale a dar primicias, que ellos puedan ver, que tu esposa pueda ver, que tus hijos puedan ver, incluso que tus padres puedan ver, que cuando practicas los principios que aquí se enseñan en este manual de operación, en este manual que Dios dejó para sus hijos, da resultado y vale la pena. Que ellos vean que usted como padre de familia, como cabeza de hogar, sea papá o sea mamá, incluso joven que vive aún con sus papás, sea el primero en confiar en Dios en todas las áreas de la vida. Y verán que al principio será por imitación. Quizá hoy lo que mi hijo hace, o la mayoría de las cosas que hoy mi hijo hace, lo hace por imitación. Pero después de 5, 6 años, 7 años, él podrá empezar a hacer las cosas por una convicción. Y sabrá que cuando venimos a este lugar, preparamos lo que le pertenece a Dios. Llámale diezmo, llámale ofrenda, llámale primicia, honra a Dios. Que puede ser en dinero, puede ser en el área financiera, puede ser en tiempo, en servicio, en dones, en talentos, en una vida. Lo más preciado del hombre, la vida, estar depositada en Él, en Jesús, en Dios, que es lo más hermoso. Y entonces todo esto traerá como consecuencia una cultura, porque los niños desde pequeños empezarán a darse cuenta que vale la pena confiar en Dios. Es decir, le conviene al hombre confiar en Dios. Y no me malinterprete, es el hecho de que cuando el hombre como familia se inclina a obedecer, a confiar en Dios, vale la pena, vale la pena. Dios es justo y no nos va a desamparar. Te repito, quizá la circunstancia que hoy estás viviendo en casa, la necesidad que hoy puedes estar viviendo como hogar, como familia, puede ser que no sea fácil, pero solamente te recuerdo que tú eres posesión exclusiva de Dios y confiar en Él. Los que confían en Él no son nunca avergonzados, jamás son avergonzados. Es decir, no va a decir la gente, ¿ves? Te lo dije, por confiar en Dios no iba a valer la pena. Nunca, jamás la gente podrá decir eso. Lo que sí podrán decir es, esa familia que confía en Dios, que quizá al principio yo me burlaba, hoy puedo ver que Dios ha sido fiel y que los ha prosperado. Y te lo recuerdo como algo y como un recordatorio de parte de Dios hacia tu vida, hacia tu familia. Y por último, me gustaría que me acompañes al Salmo número 91. Y lo vamos a leer todo, completo, porque habla de algo tan maravilloso que lo que te pude haber compartido estas 3 últimas semanas, con esta la 4ª semana, está aquí.
Le damos lectura. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Si esto a ti no te pone contento, te pone gozoso y trae alegría a tu corazón, no sé qué pueda traerlo. Porque aquí dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Y con esto cierro. Es importante que este salmo se los puedas enseñar a tus hijos, que lo puedan leer todos los días, porque es un recordatorio de que Dios es fiel y Él rescata y está vigilante y tiene cuidado de los que confían en Él. A Él le gusta que confiemos en Él. Él le da placer cuando confiamos en Él, porque lo reconocemos. Si podría resumir toda esta clase, estas 4 semanas, podría decir que confiar en Dios es reconocer o es igual a reconocer a Dios infinitamente poderoso y que Él tiene un gobierno y que encima de Él no hay nada ni nadie. Eso es la confianza, reconocer a Dios como soberano y aquel que tiene el poder para hacer lo que Él quiera, lo que su palabra dice. Espero que esta semana, espero que estas 4 clases que pudimos estar con ustedes enseñando, muy pequeño, pueda ser de gran utilidad. Aplícalo a tu vida como una estructura de pensamiento y ten por seguro que cuando lo empieces a aplicar, empezará una semilla, o quizá la semilla ya esté depositada en tu mente como una estructura de pensamiento. ¿Y sabes qué va a dar como fruto? Una cultura, la cultura del reino, la cultura de confiar en Dios. Gracias por acompañarme, por ser fieles estas 4 semanas. No me queda y no me resta más que bendecirles, decirles que Dios es bueno, es poderoso y que vale la pena confiar y servirle. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Vamos ahora a interceder por lo siguiente.